la centralidad de la gracia en el pensamiento puritano. Es el tema que se me asignó para compartir en el contexto de estas conferencias y en este tiempo de culto de adoración. Quiero citar las palabras de J.I. Packer, quien habla acerca de los puritanos de la siguiente manera, a manera de introducción. Los puritanos ejemplificaban la madurez, nosotros no. Somos, dice o escribió J.I. Packer, enanos espirituales. Un líder que ha viajado mucho, un nativo americano, ha declarado que encuentra el protestantismo moderno centrado en el hombre, manipulador, orientado al éxito, autoindulgente y sentimental. Los puritanos, por el contrario, eran gigantes, eran almas grandes sirviendo a un Dios grande. En ellos se combinaban la pasión lúcida y la compasión cálida. Visionarios y prácticos, idealistas y realistas también, orientados a objetivos y metódicos. Eran creyentes grandes con esperanzas grandes, grandes hacedores y grandes sufrientes. Las batallas de los puritanos contra los páramos espirituales y climáticos en los que Dios los puso produjeron una vitalidad de carácter imperturbable e insumergible que se elevaba por encima del desaliento y los temores, y cuyos verdaderos precedentes y modelos son hombres como Moisés, Nehemías, Pedro, después de Pentecostés, y el apóstol Pablo. Esto escribió J.I. Packer referente a los puritanos. Sin duda muchos de nosotros hemos leído parte de sus obras, si no es que obras completas, de estos hombres que caminaron en esta tierra entre el siglo XVI y XVII. Pero, ¿cuál es la base? ¿O cuál fue la base, el fundamento, la causa por la que estos hombres llegaron a tener esa clase de espiritualidad? ¿Cuál es esa base o esa razón por la que ellos tenían la clase de comunión que tenían con el Dios vivo y verdadero? Un Dios que, dicho sea de paso, no ha cambiado, amados hermanos, es exactamente el mismo. Un Dios que continúa presente en medio de nosotros. A lo que yo concluyo, que lo que estableció la base para que estos hombres llegaran a ser lo que llegaron a ser fue una doctrina en particular: la gracia. La doctrina de la gracia. La gracia de la que habla el apóstol Pablo en el texto que acabamos de leer. Es la gracia que los puritanos proclamaron. La misma gracia de la que fluyó su espiritualidad y su piedad. Y el día de hoy quiero que hablemos de la gracia. Y en primer lugar me gustaría abordar qué es la gracia y cómo es que fue esta articulada en el pensamiento puritano. En segundo lugar, me gustaría que veamos algunas formas en las que este pensamiento, este entendimiento, esta doctrina reformada de la gracia afectó la espiritualidad de los puritanos. Y en tercer lugar, me gustaría que meditásemos en nuestra necesidad de abrazar una mayor comprensión de esta gracia como la base para nuestra propia piedad. Y por último, simplemente mencionar a la luz de las enseñanzas puritanas cómo podemos nosotros crecer en esa gracia. Son las 4 cosas que yo quiero abordar el día de hoy delante de ustedes. Y de antemano me disculpo porque estamos lejos de alcanzar la estatura de hermanos como Mark Jones,
quienes pueden resumir en 20, 30 minutos una gran cantidad de verdades. Aún estamos lejos de ello, hermanos, por lo que seguramente tomaremos un poco más de tiempo en esta exposición. Pero comencemos entonces por definir la gracia. ¿Qué es la gracia? Déjeme usar las palabras de un puritano, de hecho, Thomas Watson, quien definió la gracia de esta manera. La gracia, dijo él, es la infusión de un principio nuevo y santo en el corazón, por el cual es transformado de aquello que era para ser conformado al corazón de Dios. Esta gracia, dice él, no produce solamente un cambio moral, sino también uno sagrado. Inclina el alma hacia el cielo y estampa sobre ella la imagen y la inscripción de Dios. Así es como Thomas Watson definió la gracia. Es esa infusión de un principio nuevo y santo en el corazón de un hombre por medio del cual somos transformados de manera que nuestro corazón cada vez es más y más conforme al corazón de nuestro Dios. Un cambio no solamente meramente externo, pero un cambio que surge de adentro, surge de lo interno, surge de nuestros mismos afectos y pensamientos, hermanos, producido por la obra soberana de Dios actuando en nosotros. De una manera más sencilla, para los puritanos, la gracia consiste en un favor que Dios concede soberana y libremente a quienes no lo merecen y que de hecho merecen exactamente lo contrario. Es la forma en la que ellos consideraban la gracia, ese favor divino que es dado soberana y libremente a aquellos que no solamente no lo merecemos, pero que incluso mereceríamos exactamente lo contrario. La gracia, según el texto que leímos, cuando Pablo escribe a Timoteo, se basa en la elección eterna del Padre. Puede verlo usted ahí en nuestro texto. Pablo escribe a Timoteo para alentar a un ministro desanimado, a un ministro de carne y hueso, a un ministro con luchas, a un ministro con aflicciones, con dificultades, con desaliento en medio del ministerio. Y en ese contexto Pablo le llama a no avergonzarse de Cristo, no avergonzarse de nuestro Señor, del Evangelio. Y para que éste cobre aliento, le recuerda la gracia que nos ha sido dada. Le recuerda que es Dios quien nos salvó conforme a su poder, versículo 9, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a algo que hayamos hecho, Timoteo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia, entonces, encuentra su base en la elección eterna del Padre, sin una condición previa. Y su fundamento, en un sentido, es la persona y la obra consumada de Cristo. Mientras que el autor o la causa eficiente de esta gracia en la vida de un pecador como nosotros es la persona del Espíritu Santo. Con esta gracia, al hombre se le da la capacidad de arrepentirse y creer. Y como receptor de ese favor inquebrantable, inmutable de Dios, el hombre es preservado y perseverará hasta el fin. Este es el concepto de la gracia que los puritanos abrazaron, hermanos. Esta es la gracia de la que se habla en las Sagradas Escrituras. Y este entendimiento de la gracia tuvo un desarrollo particular. No fue articulado de un momento a otro. La doctrina reformada de la gracia fue articulada formalmente en ese documento conocido como los cánones de Dort. Dort simplemente es por el nombre de la ciudad en el que fue elaborado. Cánones se refiere a preceptos, reglas, el conjunto de escritos que desarrolló un grupo de creyentes de aquella época. Y esta doctrina, tal como fue articulada en esos documentos, es la que informó e influyó en la piedad de los puritanos de una manera determinante
y que quedó posteriormente plasmada en documentos como la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión de Fe de Londres de 1689, que usted y yo, o la mayoría de los que estamos aquí, abrazamos como una presentación clara y concisa de la fe contenida en las Sagradas Escrituras. Estos documentos, los cánones de Dort, también fueron llamados los 5 artículos contra los remonstrantes y consistían en declaraciones doctrinales adoptadas por un sínodo que se reunió entre los años 1618 y 1619 con el propósito de refutar una serie de enseñanzas que hoy en día podríamos considerar o llamar arminianas, que atentaban desde la perspectiva de este grupo de teólogos directamente contra la doctrina de la gracia. De manera que en respuesta a esas enseñanzas arminianas es que fueron elaborados estos artículos en los cánones de Dort. Artículos que han llegado a ser conocidos como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Y la mayoría de ustedes conocen cuáles son esas doctrinas. Hablamos de la elección incondicional, hablamos de la expiación limitada, hablamos de la depravación total o radical del hombre, hablamos de la gracia irresistible y hablamos de la perseverancia de los santos. Y no es mi propósito ni mi objeto describir o explicar cada una de estas doctrinas. Pero como señala la Biblia comentada, Herencia Reformada, de una manera simple podríamos decir que el tema que abordaron los cánones de Dort es, en primer lugar, la gracia soberana concebida en virtud del Padre. En segundo lugar, la gracia soberana conquistada o ganada en virtud de Cristo, el Hijo. En tercer lugar, la gracia soberana aplicada en virtud de la obra del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, la gracia soberana preservada en virtud de la obra del Dios Trino. Este conjunto de verdades, amados hermanos, sobre la gracia, son las líneas generales de la comprensión puritana de esta doctrina. Y una vez más, insisto, son las que impactaron su vida de piedad y su espiritualidad de diversas maneras. Y quiero señalar 5 cosas, como había dicho, 5 formas en las que nosotros podemos considerar que fue afectada la espiritualidad de los puritanos a la luz de estas verdades acerca de la gracia. En primer lugar, estas doctrinas de la gracia enfatizan la elección incondicional y la concesión soberana de esta gracia. Pero al mismo tiempo enfatizan la depravación del corazón del hombre. Y a la luz de estas 2 verdades, a la luz de la realidad de que el Dios vivo y verdadero es soberano, absolutamente soberano, y concede su gracia a quien le place, cuando le place, donde le place, y a la luz de que el hombre está incapacitado, inhabilitado, no desea ni siquiera buscar al Señor, ha sido depravado o radicalmente afectado en todo su ser. A la luz de estas 2 verdades, los puritanos entendieron que la gracia fluía, por lo tanto, de la obra de Dios y no del producto del mero esfuerzo humano. A la luz de esta doctrina, la depravación radical, los puritanos veían que el hombre no solo no merecía el favor de Dios, sino que incluso merecía su condenación. Y la adopción de esta visión sobre la depravación del hombre por un lado y la gracia divina por el otro quedó establecida claramente en la Confesión de Westminster y en la Confesión Bautista de Londres.
en la que los teólogos puritanos sostuvieron que el hombre, a causa de su caída, perdió totalmente su capacidad de elegir cualquier bien espiritual para su salvación. El capítulo 6, párrafo 4 de la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones en sí. Los puritanos enfatizaron la condición caída del hombre, que usted y yo por naturaleza hemos sido afectados en nuestros afectos, en nuestros pensamientos. No deseamos hacer la voluntad de Dios, no queremos glorificar a Dios. No queremos tener nada que ver con este Dios que es santo, santo, santo. Antes bien, nos inclinamos completamente a lo opuesto. Y a causa de eso, es que se hace necesario enfatizar la necesidad de la gracia de Dios. Si uno de nosotros ha de ser salvo es por causa de la gracia de Dios, no por causa de nuestro esfuerzo. Eso es lo que creían los puritanos. Si alguno de los que estamos aquí hemos conocido a Cristo, no ha sido a causa de nuestros méritos, de nuestra capacidad intelectual, no ha sido a causa de absolutamente nada que hay en nosotros, pero ha sido a causa de la gracia soberana de Dios. Esto es lo que se enfatizó: la libre y soberana gracia de Dios en la salvación. Nuestra confesión de fe, Londres, 1689, capítulo 7, párrafo 2, lo expresa de esta manera: agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores. Esto es lo que consideraban y creían los puritanos. Pero precisamente el entendimiento de estas dos verdades es lo que influyó en su espiritualidad en cuanto a su celo evangelístico, hermanos. Porque a pesar de que ellos entendían que el hombre está completamente depravado y que depende de Dios la salvación, ellos no hicieron a un lado los llamados que la palabra de Dios presenta con toda claridad para que el pecador se arrepienta y venga a Cristo. Estas dos verdades, contrario a lo que en nuestra lógica podríamos llegar a concluir, son las verdades que hicieron que estos hombres fueran celosos en cuanto a su evangelismo, hermanos. Ellos no cesaban de proclamar que hay un Salvador, que hay una esperanza, que hay una redención, que hay perdón de pecados, y no cesaban de convocar y de llamar a los pecadores a venir a Cristo. Hay un libro escrito por John Bunyan, un puritano, que hasta donde sé no está traducido al español, pero que en español podría ser traducido algo así como: ven a Jesucristo y sé bienvenido. Este libro es una muestra de la espiritualidad puritana en cuanto a su celo evangelístico, que fluye de su entendimiento de la soberana elección de Dios, pero al mismo tiempo de la depravación radical de los hombres. John Bunyan no se cansa de escribir una y otra vez, llamando y convocando a todo pecador que quiera a venir a Cristo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es la clase de llamado que la Escritura hace y que los puritanos hacían constantemente a todo pecador. John Bunyan cita el texto de Lucas que hace alguna semana, una semana exactamente, predicaba yo en nuestra iglesia local: Jerusalén, Jerusalén. Como una prueba, una evidencia del llamado que Cristo hace a todo pecador y que como consecuencia los puritanos también hacían. Amados hermanos, es el mismo llamado que nosotros tenemos que hacer. Si entendemos correctamente la soberana elección de Dios y la depravación radical de los hombres, pero entendemos que estas dos verdades no impiden, no estorban en lo absoluto la necesidad de llamar a los pecadores al arrepentimiento, estaremos entonces entendiendo correctamente la espiritualidad puritana en ese sentido.
Algunos llegan a creer que estas dos doctrinas deberían de menguar nuestro celo evangelístico, pero los puritanos dan evidencia de que lo contrario es verdad. Si usted y yo estamos abrazando estas doctrinas de la gracia, deberíamos de ser caracterizados por un celo evangelístico, en el que sin acepción de personas seamos movidos y convocados a llamar a todo pecador a venir a Cristo, a venir en arrepentimiento y fe a la persona del glorioso Salvador Jesucristo. Esta es una de las formas en las que la espiritualidad puritana fue afectada por la doctrina reformada de la gracia. Pero una segunda forma en la que su espiritualidad fue afectada fue debido a que ésta se vio moldeada por su comprensión de la gracia como algo que tiene su base o fundamento en la persona y obra consumada de Cristo. De hecho, nuestro texto lo dice en 2 de Timoteo. El apóstol Pablo escribió: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y ellos creían esto. Y es que si es la condenación, lo que en realidad merecemos, ¿cómo es posible entonces que se nos conceda gracia? Aunque la gracia es por definición un don inmerecido a causa del carácter justo de Dios, debe existir una base para que sea otorgada. Y la respuesta, los puritanos la encontraron en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. La gracia fue dada por medio de su persona y a causa de su obra consumada. Juan 1:16 dice: de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Los puritanos entendieron y plasmaron en las confesiones de fe esta realidad. En el capítulo 7, una vez más, de la Confesión de Fe de Londres de 1689, párrafo 1, ellos expresaron estas palabras: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Ellos tenían claro que tenía que haber un fundamento para que Dios pudiese derramar esa gracia. Y en los primeros capítulos, particularmente capítulos 2 al 5 de nuestra confesión, los puritanos se encargan de manifestar y expresar la gloria del Dios al que alababan, al que adoraban. Un Dios santo, 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 gloriosísimo, amantísimo. Un Dios altísimo. Un Dios que es completamente distinto a nosotros, al cual no podemos acercarnos en nuestros propios méritos o fuerzas. Y por eso es que al llegar al capítulo 7 ellos señalan esta realidad. Este Dios está muy lejos de nuestro alcance. Pero precisamente es que para que nosotros pudiésemos acercarnos a este Dios, Él tuvo que proveer un mediador. Y leo una vez más el párrafo 2 de este capítulo 7. Cuando dice la confesión: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Ellos entendían que la gracia encontraba su fundamento en la persona y obra consumada de Jesucristo. ¿Y esto cómo afectó su espiritualidad? Esto afectó su espiritualidad en el sentido de que entendían la importancia y la relevancia de nuestra unión y comunión con Cristo. Si usted lee las obras de los puritanos, encontrará que este tema ocupa un lugar destacado en ellas. Ellos enfatizan una y otra vez la unión y la comunión con Cristo. Un ejemplo de ello es el escrito de Thomas Goodwin, del que un hermano la semana pasada nos compartió un poco, que en el español se puede traducir como el corazón de Cristo en el cielo hacia los pecadores en la tierra. Los puritanos entendían la importancia de su unión y comunión con Cristo y a la luz de ello tomaban bastante tiempo en meditar en la relación que ahora tenemos con Cristo en virtud del nuevo nacimiento que se ha obrado en nuestros corazones. Ellos comprendían que es
a causa de esa unión con Cristo que el cristiano puede crecer y madurar en la fe, que es a causa de esa unión con Cristo que el cristiano es uno que puede crecer en piedad, que es a causa de esa unión con Cristo que el creyente es uno que puede reflejar cada vez más y más el carácter de Cristo mismo. Y como consecuencia ellos entendían la importancia y la relevancia de meditar profundamente en esta relación que ahora tenemos con Cristo. Y como ejemplo está este libro que he mencionado, esta obra, en la que Thomas Goodwin se pregunta cómo es posible que Cristo pueda compadecerse de pecadores como nosotros cuando Él ya ha sido glorificado. Bueno, Thomas Goodwin se toma un buen tiempo para reflexionar en el carácter de Cristo y en la realidad de que usted y yo, a pesar de que Cristo ha sido glorificado y está ascendido a la diestra del Padre, aún tiene un vínculo que es permanente, inquebrantable con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y a causa de eso es que nosotros podemos seguir caminando para gloria y alabanza de Dios. La unión y la comunión con Cristo entonces fluye del entendimiento de la gracia que encuentra su fundamento en la obra y en la persona de nuestro Salvador, hermanos. Pero en tercer lugar, la espiritualidad puritana, o los puritanos, mejor dicho, consideraban la obra del Espíritu Santo en el alma como la causa eficaz o el autor de la gracia. Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y yo creo que al escribir estas palabras, no solamente está hablando de un llamamiento que nos hace para apartarnos, para separarnos, pero la causa eficaz, el autor de esta gracia aplicada en el corazón de un pecador, es la persona del Espíritu Santo. Es Él quien infunde esa gracia en nuestras vidas, en nuestras almas, y los puritanos creían, por lo tanto, que toda espiritualidad era resultado de la obra previa del Espíritu en el alma. Es inmediatamente después de la regeneración que el hombre se convierte en un cooperador del Espíritu. Pero esto siempre es en respuesta a la obra del Espíritu en nuestras propias vidas. Por lo tanto, los puritanos enfatizaron el papel del Espíritu no solo en la conversión, sino también en la santificación. La obra del Espíritu Santo no solamente es necesaria para traer a la salvación a las almas, pero es necesaria para que los creyentes puedan seguir creciendo, para que podamos seguir siendo santificados. El Espíritu es el autor o causa eficiente de esta gracia. Por eso es que en Zacarías 12:10 se le llama el Espíritu de gracia. El Espíritu Santo es la fuente de donde fluyen las corrientes cristalinas de la gracia, dice Thomas Watson. El hombre, como observa Clemente de Alejandría, es el arpa o pandero de Dios. El arpa no sonará a menos que se le toque con el dedo. Así, el corazón del hombre no puede producir ninguna melodía o dulce armonía hasta que primero sea tocado por el dedo del Espíritu de Dios. Los puritanos, amados hermanos, también entendían que esta gracia es aplicada y efectuada por la obra eficaz de la tercera persona de la divinidad. Y esto influyó en su espiritualidad, particularmente en que los condujo, los llevó a comprender que en todo momento y en todo tiempo requerían de la persona o de la obra de la persona del Espíritu Santo actuando en sus propios corazones, si es que ellos iban a seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. El entendimiento que tenían acerca de la oración es un ejemplo de esto. John Bunyan, una vez más, escribe acerca de la oración lo siguiente. Ahora bien, orar con el Espíritu, pues esto es lo que hace el que ora, si ha de ser acepto a Dios, es, como se ha dicho antes, allegarse a Dios sincera, consciente y afectuosamente por medio de Cristo, lo cual ha de ser necesariamente obra del Espíritu de Dios. No hay hombre ni iglesia en el mundo que pueda llegarse a Dios en oración si no es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que el puritano entendía que es incapaz de hacer absolutamente cualquier cosa en sus propias fuerzas, aparte de la obra del Espíritu Santo actuando y operando en sus propios corazones. No podemos ni siquiera abrir nuestras bocas y orar apropiadamente ante la presencia de Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Ellos entendían eso. No podían vivir en el ámbito de sus
día a día en las relaciones con sus esposas, con los esposos, con los hijos, aparte de la obra del Espíritu Santo capacitándolos para cumplir con el llamado que Dios les estaba asignando. Es por eso que ellos tenían en alto concepto las labores mismas que hoy en día el mundo llama simplemente seculares. Ellos entendían que Dios es quien los había dotado de esos dones particularmente y que por la obra del Espíritu Santo aún eran capaces de traer gloria y alabanza a su Creador en ese ámbito particular en el que Dios los había llamado a servir. Ellos dependían día tras día y absolutamente de la obra del Espíritu Santo en sus almas. Y hoy en día nosotros necesitamos esa misma clase de dependencia, amados hermanos. Una dependencia que es evidente, que escasea en nuestros días, comenzando por nuestra pobre vida de oración. El cristiano en nuestros días no ora, tristemente. Y no oramos porque creemos ser fuertes. No oramos porque no entendemos nuestra necesidad de la obra del Espíritu Santo actuando en nuestros corazones permanentemente, hermanos. A menudo hay amados hermanos que expresan ser débiles en la fe. Pero cuando uno indaga cómo está en su vida de comunión con Dios, cómo está en su vida de oración, descubre que su oración es sumamente escasa y por lo tanto uno tiene que confrontar y señalar, amado hermano, no estás actuando como alguien débil en la fe, sino todo lo contrario. Porque si en verdad consideraras ser débil en la fe, tu vida de oración sería abundante. La espiritualidad puritana entonces fluía de su entendimiento de esta realidad. Es la persona del Espíritu Santo, la causa eficaz o el autor de la gracia en el alma y en el corazón de los hombres. En cuarto lugar, el énfasis reformado en la obra electora del Padre, la obra redentora de Cristo y la obra santificadora del Espíritu marcó un distintivo también de la espiritualidad puritana. El Padre soberana y libremente eligió un pueblo para concederle salvación. El Hijo libre y voluntariamente entregó su vida para la ejecución de esta salvación. Y el Espíritu libre y activamente aplica esta obra en aquellos que han sido elegidos. La obra de la salvación es una obra de gracia libre y no condicional en la que cada una de las personas de la Trinidad actúan para llevarla a cabo. No solo el Hijo y el Espíritu, pero el Padre mismo obra incondicionalmente al enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo que creyeron los puritanos, que abrazaron los puritanos, que proclamaron los puritanos y que influyó también en su espiritualidad. ¿En qué sentido? Ellos enfatizaban o hacían un énfasis trinitario en cuanto a su comunión con el Dios vivo y verdadero. Y esto queda latente en la obra de John Owen, que ha sido traducida como comunión con el Dios Trino. Ellos entendían que el cristiano que vive una vida espiritual ha de cultivar una vida de comunión con cada uno de los miembros de la Trinidad de manera adecuada, siendo cada uno de ellos objeto de nuestra adoración, afecto y oración. Ellos entendían y enfatizaban el rol particular que cada una de las personas de la divinidad llevó a cabo para la salvación de nuestras almas y entendían la importancia de buscar cultivar su comunión con cada una de las personas de la Trinidad. Samuel Rutherford lo expresó de esta manera: no sé a qué persona de la Trinidad amo más, pero esto sí sé. Amo a cada uno de ellos y lo necesito a todos. Los puritanos entendían que la obra de nuestra salvación es una obra operada misteriosamente por un Dios que es trino. Y que el Padre merece nuestra adoración, el Hijo merece nuestra adoración y el Espíritu merece nuestra adoración.
Y ellos aprendieron a cultivar su comunión con cada una de las personas de la Trinidad a la luz de las Sagradas Escrituras. Y por último, con el énfasis en la obra soberana, misericordiosa y definitiva de Dios, los puritanos concluyeron que el hombre puede estar seguro de su fe y de que perseverará hasta el fin por la gracia preservadora de Dios. Ellos, a la luz de la doctrina de la gracia, entendían que la salvación, la obra de salvación del Dios Trino, efectuada y operada en la vida de un pecador, es una obra que no solamente tiene un inicio, pero tendrá una culminación, y que tanto el inicio como la culminación dependen absolutamente de Dios. Y esto los guió y los condujo a abrazar la doctrina de la seguridad de la fe. Ellos hablaron y expresaron abundantemente acerca de los fundamentos objetivos de esta doctrina y de las marcas subjetivas de esta doctrina, e intentaron equilibrar una confianza firme en lo que Dios ha hecho y está haciendo sin caer en la presunción, al tiempo que identificaban las marcas de una verdadera seguridad, sin hacer que esos sentimientos subjetivos en el alma se convirtieran simplemente en la razón de la seguridad de la fe. La seguridad de la fe, amados hermanos, es una doctrina que los puritanos abrazaron completamente. Es una doctrina que ellos enseñaron y proclamaron, pero que tenía su base no en una mera jactancia o presunción, sino en la realidad de quién es el Dios que ha obrado esa salvación en el alma del pecador. Una doctrina desde su perspectiva sumamente importante, que incluso en el sínodo de Dort, cuando ellos comenzaron a articular estas doctrinas de la gracia, una de las razones por las que se reunieron y por las que les preocupaba tanto las doctrinas arminianas era porque éstas atentaban directamente contra la doctrina de la perseverancia de los santos, la seguridad de la fe. Y una doctrina defectuosa en este sentido tiende a perjudicar en la vida espiritual del creyente. Cuando un cristiano entiende correctamente la doctrina de la perseverancia y la seguridad de la fe, es un cristiano que puede madurar, que puede crecer, que puede caminar en conformidad a la voluntad del Señor. En la Confesión de Fe de Westminster, ellos asentaron esta realidad. Cuando en el capítulo 17, párrafo 1, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Esto es lo que ellos creían, esto es lo que ellos proclamaban, pero en el párrafo 2 dice: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza e infalibilidad de la perseverancia. Esto es lo que ellos proclamaban y creían en cuanto a la perseverancia de los santos, pero el fundamento de esta doctrina, una vez más, estaba en su entendimiento de la gracia de Dios. Una gracia que hoy en día nosotros necesitamos comprender cada vez con mayor profundidad. Una gracia que cada uno de nosotros necesitamos abrazar si es que queremos crecer en piedad. Una gracia en la que debemos apoyarnos si es que realmente queremos llegar a manifestar cada día más y más el carácter de Cristo a través de nuestras propias vidas. Una gracia que es indispensable y que es sumamente vital en la cristiandad de nuestros días, hermanos. Una gracia que es importante que usted y yo no solamente conozcamos intelectualmente, pero experiencialmente. La cristiandad de nuestros días
tiene la urgente necesidad de hacer de la gracia la centralidad de su vida espiritual, como fue en los días de los puritanos. Cuando nosotros hacemos de la gracia la centralidad de nuestra vida piadosa, entonces estamos en las condiciones adecuadas para glorificar el nombre de Dios y manifestar el carácter de Cristo. La gracia de Dios sigue siendo tan necesaria en nuestros días como lo fue en los días de los puritanos. La gracia de Dios es vital, absolutamente necesaria para nuestra salvación. Y en esto creo que hoy en día todos los creyentes podemos estar completamente de acuerdo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia es que Adán no fue consumido bajo la ira de Dios cuando él transgredió su santa ley. Por gracia es que Abraham fue invocado, fue llamado, fue apartado del medio de pueblos paganos. Por gracia es que Jacob fue elegido por Dios para a través de él seguir trayendo al Mesías prometido. Por gracia es que David fue elegido por encima de sus hermanos para que a través de él llegase el Mesías una vez más. Por gracia, en los días de nuestro Señor Jesucristo, aquella mujer adúltera fue perdonada de todos y cada uno de sus pecados. Por gracia, la mujer samaritana en aquel pozo recibió una vida nueva. Por gracia, el endemoniado gadareno fue libertado de la condición de miseria en la que éste se encontraba, dejando de ser habitación del maligno para ser la habitación del Santo Espíritu de Dios. Por gracia, el ladrón en la cruz del que se nos hablaba ayer recibió luz para confesar a Cristo como el Rey del reino venidero, mientras que éste pendía en debilidad de aquel trozo de madera. Por gracia, amigo que estás entre nosotros, es que puedes llegar a ser salvo. No por tus obras, no por tus méritos, sino por la absoluta, soberana y libre gracia de Dios, que hoy se te ofrece a ti por medio de Cristo Jesús. Todos entendemos entonces lo absolutamente necesario que es la gracia para nuestra salvación, pero entendemos que también es absolutamente necesaria para nuestra santificación. Leíamos al principio de la estatura espiritual que los puritanos llegaron a alcanzar. Entre nosotros admiramos la piedad que estos manifestaron, la profundidad de sus meditaciones y de sus escritos. Y a veces incluso somos tentados a pensar si quizá habrán gozado de alguna unción particular o especial. Pero lo cierto, amados hermanos, como comencé diciendo, es que creo que la madurez que llegaron a alcanzar encontró su base en su comprensión y aprehensión de la doctrina de la gracia. Esta doctrina es el punto de partida, es la causa y es la estructura en la que sustentaron su comunión con Dios y como consecuencia también su piedad. Su necesidad es nuestra necesidad. Somos salvos por gracia, pero es necesario que seamos santos por gracia. Pablo le dice a Timoteo un poco después de las palabras que leímos en un principio, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, concluyó su carta exhortando a aquellos que habían sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquellos que han alcanzado, dice el apóstol Pedro, una fe igualmente preciosa a la suya, les termina exhortando: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, amados hermanos, somos llamados a esforzarnos en la gracia. Somos llamados a crecer en la gracia. Somos salvos por gracia, pero hemos de crecer y madurar espiritualmente a causa de esa gracia. Esto es un llamado apostólico. Esfuérzate en la gracia, le dice a Timoteo. Crezcan en la gracia, dice el apóstol Pedro. Iglesia, esfuérzate en la gracia y crece en la gracia. Ahora quiero aclarar algo aquí.
Por crecer en la gracia, no estoy diciendo que debemos experimentar o conseguir un aumento en nuestra justificación o nuestra aceptación delante de Dios. Precisamente es que es por su gracia que usted y yo, si estamos en Cristo, somos perfectamente amados. Somos perfectamente aceptos. Eso lo enfatiza Pablo en la carta a los Efesios. Usted y yo no podemos agregar un ápice a nuestra justificación. La justicia de Cristo, la perfecta justicia de Cristo es nuestra por fe, por gracia. Pero cuando decimos crecimiento, estamos hablando de un crecimiento en vigor, fuerza, poder, estatura, de las gracias que el Espíritu Santo ha implantado en el corazón de todo verdadero creyente. Cada una de estas gracias es susceptible de aumento, progreso y crecimiento. El arrepentimiento, la fe, la esperanza, el amor, la humildad, el celo, el valor, pueden variar de grado o intensidad en cada uno de nosotros los cristianos. Cuando hablamos de un creyente creciendo en la gracia, estamos señalando que su conciencia del pecado se profundiza, su fe se hace más robusta, su esperanza se hace aún más firme, su amor aún más real y la espiritualidad de su profesión de fe cada vez más evidente. Esto es lo que estamos diciendo cuando hablamos de un creyente creciendo en la gracia. Esta es la necesidad que ustedes y yo tenemos. Que nuestro entendimiento del pecado sea cada vez más profundo. Que nuestra fe sea cada vez más robusta. Que nuestra esperanza sea cada vez más firme y nuestro amor más real. Y que la espiritualidad de nuestra profesión de fe sea cada vez más y más evidente, como lo fue con los puritanos, hermanos. Un creyente así experimenta más profundamente el poder del Evangelio en su vida y en su propio corazón. Necesitamos abrazar y adquirir una mayor comprensión de la gracia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque un mal entendimiento de la gracia atenta directamente contra el carácter de Dios y aún puede terminar conduciéndonos a una vida de legalismo. Sinclair Ferguson, en ese libro precioso llamado El Cristo Completo, habla acerca de esta deficiencia en nuestros días. Habla acerca de esta necesidad de nuestros días y como ilustración de esta condición en el corazón de los hombres señala a los fariseos. Él dice, los fariseos eran hombres que creían en la santidad de Dios, creían en su ley, creían en la realidad sobrenatural, creían en la predestinación, creían en la elección. Al final de cuentas, ellos eran el pueblo escogido. Pero había una deficiencia en su entendimiento de la gracia. Aunque la gracia para ellos era algo realmente importante, los fariseos creían en una gracia condicional. A final de cuentas, Dios les mostraba su gracia por causa de algo que había en ellos, ¿cierto? Ellos entendían que Dios les amaba por causa de quiénes eran ellos, por causa de lo que ellos hacían, por causa de la forma en la que se esforzaban en su vida religiosa. Su Dios, amados hermanos, era un Dios condicional. Para ellos no había un venid todos los sedientos. Ellos consideraban que el llamado se limitaba solamente al pueblo de Israel. Estaban molestos con nuestro Señor Jesucristo en su ministerio por causa de la gracia que éste estaba manifestando indistintamente a todo pecador. Pero ese es el peligro que corremos cuando nosotros no entendemos correctamente la gracia. No solo en nuestra mente, pero en nuestro corazón, hermanos. Necesitamos, por lo tanto, abrazar y adquirir una mayor comprensión de esta gracia. La gracia que fluye de un Dios de forma soberana, libre de condiciones. Una gracia que expone su propio corazón para con todo pecador. Necesitamos crecer en nuestro entendimiento de una gracia bíblica, porque un mal entendimiento de la gracia impide que el creyente sea capaz de caminar en conformidad a la voluntad del Señor, haciendo uso de los abundantes recursos que le han sido concedidos. Cuando el creyente es ignorante de las misericordias, los privilegios
que le han sido conferidos a causa de la gracia en virtud de la obra consumada y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es incapaz de caminar adecuadamente para gloria y alabanza de su nombre. No atendemos a la voz del Espíritu que nos ha sido dado para que seamos capaces de comprender lo que por su gracia Él nos ha concedido, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:12. Esto a menudo hace que el cristiano ande abrumado cuando podría estar en gozo y débil cuando podría ser fuerte en el Señor. Oh, amados hermanos, cuando no estamos comprendiendo la gracia en nuestra mente y corazón como la fuente de la que fluye nuestra santificación, a menudo andamos por allí simplemente lamentándonos de nuestra miserable condición, incapaces de caminar conforme al llamado que en Cristo Jesús nos ha sido dado. Necesitamos crecer en nuestro entendimiento de la gracia bíblica, porque un mal entendimiento de la gracia afecta nuestro crecimiento en la piedad. Una vez más cito a Ferguson. Él dice: existe una clase de ortodoxia en la que varios temas de la teología sistemática o varias etapas de la historia de la redención están todos en su sitio, pero le falta la vida del todo. Así como pueden estar presentes los brazos, las piernas, el torso, la cabeza, los pies, los ojos, las orejas, la nariz y la boca, a la vez que el cuerpo como un todo carece de energía y quizá de la vida misma. La forma de la piedad no es lo mismo que su poder. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Puede haber grandes teólogos, puede haber grandes conocedores de doctrina, puede haber hombres elocuentes hablando acerca de las verdades contenidas en la palabra de Dios. Pero si haces a un lado la gracia como la base de la que fluyen todas y cada una de esas verdades, lo que profesan tales hombres no es más que cosas absolutamente vanas, sin vida, carentes de la obra y el poder del Espíritu Santo. Es la gracia en donde descansa la teología verdadera, la teología profunda. Es la gracia en la que se fundamentaban las verdades que los puritanos expresaron de forma tan hermosa, tan maravillosa. Es la gracia lo que da vida real a la proclamación de la verdad de Dios, hermanos. Necesitamos crecer en nuestro entendimiento de una gracia bíblica, porque un mal entendimiento de la gracia afectará siempre nuestra forma de presentar el Evangelio a las almas. La ausencia de la gracia puede llevarnos a predicar un tipo de predicación que está desconectada del amor vivo del Dios vivo y verdadero. Este es el tipo de pastores que lamentablemente rodearon a Job. Ellos lo asediaron con su doctrina de que Dios estaba en su contra. Hay un Dios que está en contra tuya, Job. Has pecado, Job. Confiesa ya cuál es el pecado que tienes oculto. Porque Dios no podría estar tratando de esta manera a alguien que no es un miserable pecador, Job. Oh, amados hermanos, de boca de estos hombres salen algunas de las declaraciones teológicas más sublimes que se puedan encontrar en las páginas de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Sin embargo, ellos habían desconectado estas verdades de la gracia, de esta clase de amor. Y aquí déjeme hacer una aplicación, amado hermano. ¿Cómo está usted predicando el Evangelio? ¿Cómo está usted proclamando el Evangelio a los perdidos? ¿Cómo está usted proclamando a Cristo en su contexto? ¿Cómo le está hablando acerca del Evangelio a sus seres queridos? ¿Los abruma simplemente señalando sus pecados? Alguna vez un pequeño niño, su madre inquieta, me comentaba: hermano, creo que el Señor pudo haber ya salvado a mi hijo. ¿Por qué, hermana? Bueno, porque en su escuela se la pasa hablándole del infierno a todos los pequeños. Les está hablando de la condenación, les está hablando acerca de la consecuencia de sus pecados. ¿Será que el Señor ya lo ha salvado? Mi pregunta fue: amada hermana, ¿pero les habla de Cristo? ¿Les habla de la gracia? ¿Les habla del perdón? ¿Les habla de la redención? ¿Les habla de la cruz? No, hermano o amada hermana.
Su pequeño ha aprendido verdades teológicas, pero no ha entendido la gracia. ¿Es usted como ese pequeño, hermano? Habla una y otra vez acerca de la realidad del infierno, de la condenación eterna, del pecado de los hombres, y todo eso es importante. No estoy diciendo que no es necesario, pero se queda en ese punto y no va más allá a mostrar la gracia que hay a través de Cristo Jesús. Porque si es así, amado hermano, si se detiene en esa parte, usted está actuando como los pastores que atendieron al miserable de Job, que no fueron capaces de proveer consuelo, que lo único que veían ellos era un Dios airado, pero no fueron capaces de contemplar la gracia abundante que hay en ese Dios. Necesitamos crecer en nuestro entendimiento de una gracia bíblica, porque un mal entendimiento de la gracia afecta nuestra forma de ver las dificultades y aflicciones que enfrentamos en la vida, amados hermanos. Lo cierto es que la gracia no siempre es algo que viene a nosotros de forma dulce y apacible, hermanos. A menudo la gracia que el Señor nos concede viene envuelta en forma de aflicciones y dificultades. Dios ha prometido que a los que le amamos todas las cosas obran para nuestro bien. Eso es gracia. Y esto implica, amado hermano, que a menudo la dificultad que usted está enfrentando es una muestra de la gracia de Dios. Santiago dijo: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Dios a menudo va a actuar en nosotros, hermanos, en nuestras vidas para ayudarnos a crecer, para que nuestra espiritualidad madure por medio de proveernos pruebas, dificultades, problemas, situaciones en casa, un esposo inconverso que cada vez es más difícil en su trato, una esposa inconversa que quizás cada vez es menos sumisa, menos sujeta, unos hijos en rebeldía que crecen y comienzan a apartarse por completo, incluso de toda virtud moral. Dios a menudo va a emplear toda esta clase de circunstancias como un tipo de su gracia. Porque la promesa que Dios ha hecho para el cristiano no es nuestra felicidad aquí y ahora, sino nuestra santificación. Y Él es fiel, amados hermanos. Él ha comenzado esa obra en cada uno de nosotros y no descansará hasta consumarla en usted y en mí. Él está formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Su propósito es ese: traer gloria y alabanza a su nombre por medio de un pueblo que refleja a su propio unigénito y amado Hijo. De manera que es gracia, amado hermano. Cuando usted enfrenta dificultades en su empleo, en su trabajo, cuando de pronto usted pierde ese empleo, cuando su economía empieza a decaer, cuando empieza a atravesar por una serie de tempestades, tenemos que entender que aún Dios está actuando en su gracia en medio de ellas. Es gracia. Cuando tenemos dificultades los unos con los otros, cuando hay diferencias, no debería haber problema en ese sentido. El problema es cuando no nos abrazamos de la gracia para lidiar con cada una de esas circunstancias, hermanos. Necesitamos crecer nuestro entendimiento de una gracia bíblica, porque un mal entendimiento de la gracia afecta precisamente nuestra forma de relacionarnos con nuestro prójimo. El hecho es que nadie da más gracia que quien está convencido de que también la necesita. Dejamos de ver a nuestro prójimo como un pecador mayor que nosotros, igual que nosotros, y comenzamos a verlo como uno mayor que nosotros. Cuando abrazamos la gracia, esa tendencia a autojustificarnos inmediatamente cuando erramos, cuando pecamos, se va haciendo a un lado. Cuando abrazamos esta clase de gracia bíblica, comenzamos a ser prontos a reconocer y confesar nuestro pecado. Necesitamos crecer en nuestro entendimiento de la gracia, porque esto se va a hacer evidente en nuestra humildad y mansedumbre. Es la falta de nuestro entendimiento de esta gracia lo que a menudo conflictúa las relaciones unos con otros. Es la falta de esta clase de gracia lo que provoca que incluso un matrimonio de conversos se convierta en una especie de pequeño infierno aquí en la tierra. Cuando ni el esposo ni la esposa son capaces de mostrar y aferrarse a esa gracia.
Cuando no son capaces de ver que el problema no es tanto el esposo o la esposa, sino el pecado que habita en cada uno de nosotros. Y que ese es el enemigo común que tenemos que enfrentar como un equipo. Es la falta de nuestro entendimiento de esta gracia lo que nos hace ver la crianza como un periodo de muchas dificultades indeseadas. Cuando dejamos de ver a nuestros hijos como un reflejo de nuestros propios pecados. Cuando comenzamos a perder de vista que ellos tienen exactamente la misma necesidad que nosotros, que necesitan gracia, que solo la gracia soberana de Dios podrá transformar sus corazones. Cuando comenzamos a dejar de ver, amados hermanos, que nosotros mismos hemos sido receptores de esa abundante gracia y comenzamos a señalar con el dedo las faltas, las iniquidades de los que nos rodean, dejando de ver nuestros propios pecados, nuestros propios errores. La gracia es absolutamente necesaria para que podamos crecer en conformidad al carácter de Cristo. No solamente necesitamos entonces gracia para salvación, pero al igual que los puritanos necesitamos la gracia para nuestra santificación. Y la pregunta con la que quiero concluir, pero ¿cómo podemos crecer en esta gracia? ¿Cómo puedo yo, amado hermano, crecer en esta gracia? George Whitefield dijo: los ministros nunca escriben y predican tan bien como cuando están bajo la cruz. El Espíritu de Cristo y de gloria reposa entonces sobre ellos. Fue esto, sin duda, lo que hizo a los puritanos luces tan ardientes y brillantes. ¿Cómo crecer en la gracia, amados hermanos? Pastor Mark Jones lo dijo de manera muy sencilla el día de ayer. No hay secretos. Hay solamente un camino ya trazado. El mismo camino que la palabra de Dios nos ha revelado y nos revela una y otra vez. Pablo le dijo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Qué implica esfuérzate? Pablo le estaba diciendo a Timoteo: hijo mío, estás desalentado, aviva el don que hay en ti. Estás atravesando por aflicciones, aviva ese don. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo? Por medio de los medios de gracia, Timoteo. Recuerda las verdades eternas que te fueron enseñadas. Escudriña la palabra de Dios, amado hermano. Y no solo escudriña la palabra de Dios, pero medita la palabra de Dios, como el pastor Irán nos enseñará en un rato más. Medita apropiadamente las verdades eternas. Eso es lo que llevó a los puritanos a manifestar esta clase de espiritualidad. En el primer ejemplo dijimos que ellos consideraban nuestro estado caído. Necesitamos considerar detenidamente la doctrina de la depravación total del hombre para que seamos conscientes de nuestra necesidad, de nuestra absoluta necesidad de gracia día tras día. Considere detenidamente esta verdad de que usted y yo por naturaleza somos criaturas depravadas y que separados de Cristo no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer. Eso lo humillará y lo llevará continuamente a morar a los pies de la cruz, a habitar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a considerar y reconocer el por qué Él se entregó en ese madero. Nos ayudará a recordar de dónde nos ha tomado. Nos ayudará a recordar lo indignos que somos. Nos ayudará a considerar cuánta gracia requerimos. Pero los puritanos no solamente consideraban esa naturaleza caída. Ellos consideraron la obra del Padre. Es el Padre quien escoge. Es el Padre quien escogió. Y eso humilla el corazón y nos hace dependientes de la gracia. Amado hermano, si usted y yo estamos aquí, no es por causa nuestra, sino por causa de un Dios que absolutamente de manera soberana quiso elegirlo a usted, quiso elegirme a mí. Y en eso no hay lugar para la jactancia.
Considere esta verdad detenidamente, medite esta verdad para que pueda cultivar la gracia en su propio corazón. Los puritanos consideraban también la obra del Hijo. Bendita y maravillosa cruz. Cuán grande fue ese sacrificio. Amado hermano, meditemos en Cristo, en su persona, en su obra. Considere lo que a causa de su sacrificio nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Considere cuán perfecta es su justicia, que es la justicia misma de Cristo delante del Dios que es santo, santo, santo. Considere que usted, siendo en otro tiempo enemigo de Dios, ahora ha sido adoptado como hijo suyo. Considere que Cristo Jesús es el mediador por excelencia. Es el gran y compasivo sumo sacerdote que es capaz de sustentarnos y fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Los puritanos consideraban la obra del Espíritu. Consideremos y meditemos también nosotros esta obra. Recuérdese a sí mismo usted cada día: necesito del Espíritu Santo. Como Charles Spurgeon solía orar al momento de pasar al púlpito: creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Recuérdese a sí mismo día tras día: yo creo en el Espíritu Santo, necesito la obra del Espíritu Santo. Pida en oración la llenura del Espíritu Santo, y como se nos enseñó el día de ayer, ciertamente esto traerá dificultades a su vida, amado hermano, pero en todas y cada una de ellas el Espíritu Santo estará para fortalecerle y sustentarle a fin de que pueda traer gloria y alabanza a su Dios. Y finalmente, considere el gozo de la seguridad eterna que el Dios Trino ha garantizado a causa de su gracia. Oh, amado hermano, si aún estamos aquí, es por gracia. Como dijo alguna vez un predicador: si fuera por nosotros, en el primer segundo en el que el Señor nos concedió la salvación, la hubiésemos perdido. Pero considere que hasta el día de hoy Dios nos ha sustentado, nos ha ayudado. Considere que Él, en su fidelidad, lo sustentará y lo guardará hasta el fin. Y aférrese a esa verdad. Esto es lo que movió al apóstol Pablo a escribir estas primeras palabras hacia Timoteo. En el contexto, una vez más, pareciera que Timoteo estaba atravesando por luchas, por aflicciones. Había dudas quizá en su corazón, como es natural en cualquier ministro del Evangelio. Y Pablo comienza a animar a Timoteo en la última carta que escribe de esta forma pastoral, y en el contexto de la muerte del apóstol Pablo. Él sabía que le quedaba poco tiempo y él busca incentivar, motivar, alentar el corazón de su amado discípulo. Y para que este corazón fuese alentado, le recuerda la doctrina de la gracia. Timoteo, es Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo está instruyendo a Timoteo diciéndole: Timoteo, debes de encontrar en la doctrina de la gracia el fundamento y el sustento para continuar creciendo, avivando ese don que ya está en ti. Iglesia, es lo mismo para cada uno de nosotros. No todos somos predicadores, no todos son diáconos, pero todos y cada uno tenemos dones en Cristo Jesús. Aviva el don que hay en ti por medio de aferrarte a esta doctrina de la gracia. Tómate de la gracia de Dios. Reconoce que de principio a fin la obra soberana de Dios es absolutamente necesaria en tu propia alma y en tu propio corazón. Y en virtud de ella, glorifica su nombre. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Gracia que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pero escuche el versículo 12 con el que quiero concluir. Por lo cual, dice Pablo, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. Escuche lo que daba aliento al corazón de Pablo en la antesala de su propio martirio, hermano. Estoy seguro que es poderoso para guardar
mi depósito para aquel día. ¿Qué doctrina es esa? La perseverancia de los santos, la seguridad de la fe. ¿Cómo es que los puritanos alcanzaron esa estatura? Porque al igual que el apóstol Pablo, ellos sabían a quién habían creído. La pregunta es, ¿sabe usted en quién está creyendo? Tiene su confianza puesta no en sus fuerzas, pero en la gracia de este Dios, que da más abundantemente y sin reproche de lo que nosotros podríamos creer o esperar. Quiera el Señor afirmar a su pueblo en la gracia, para que entonces su pueblo pueda crecer y reflejar así cada vez más el carácter de Cristo. Oremos a Dios para concluir.